Granada, 1991. La luna llena iluminaba las antiguas calles de la ciudad, tiñéndolas de un brillo espectral. El viento, como si tuviera vida propia, arrastraba consigo susurros ininteligibles, ecos de tiempos olvidados. Cada rincón de la ciudad parecía guardar secretos, y esa noche esos secretos se despertarían. Nadie podía escapar de lo que estaba por suceder. La bruja regresaba. En las sombras de la Alhambra el aire se volvía pesado, como si el propio palacio estuviera respirando. En el silencio de la noche se oían pasos, pero no había nadie. ¿Era la ciudad la que suspiraba o era ella, la maldita, aguardando su momento? Cada esquina, cada calle, parecía estar plagada de una presencia invisible. La dama oscura estaba cerca. Eduardo, un joven estudiante de historia, no sabía lo que le esperaba esa noche. Siempre había escuchado las leyendas, pero nunca creyó que fueran más que cuentos para asustar a los turistas. Pero esa noche, la historia se haría carne frente a sus ojos, y él sería el protagonista de la más oscura de las leyendas. En su camino hacia el Alhambra, Eduardo no podía dejar de sentir que algo lo seguía. Una sombra. A veces sentía que era solo el viento, otras veces juraba oír una risa lejana, pero decidía no prestarle atención. Hasta que algo lo detuvo en seco, un susurro suave, casi imperceptible, que decía su nombre. El misterio estaba comenzando, y Eduardo estaba a punto de cruzar la línea que lo llevaría directo al abismo. Granada, en la quietud de la noche, parecía un lugar atrapado en el tiempo. Eduardo caminaba por las antiguas calles, absorbido por la historia que se tejía a su alrededor. El Alhambra, la joya de la ciudad, se erguía majestuoso frente a él, una fortaleza que, según las leyendas, guardaba más que secretos de reyes y sultanes. Muchos hablaban de la magia que había impregnado sus paredes, de los ritos oscuros que se habían realizado allí. Pero Eduardo no estaba preparado para lo que estaba por descubrir. El viento soplaba con fuerza y Eduardo, con una mezcla de fascinación y miedo, no pudo evitar pensar en la Dama Oscura, la bruja que había sido quemada viva siglos atrás. La leyenda decía que su alma nunca había sido liberada, que ella regresaba cada 20 años, buscando venganza, buscando un cuerpo en el que reencarnarse. Nadie en Granada se atrevía a hablar de ella, y los más viejos aconsejaban que no se debía escarbar en el pasado, especialmente cuando se trataba de algo tan peligroso. Sin embargo, el deseo de conocer la verdad superaba cualquier advertencia. Eduardo se adentró más en el Alhambra, ignorando el creciente frío que lo rodeaba. Cada paso que daba lo acercaba más a algo que no podía comprender del todo. La brisa nocturna parecía susurrar su nombre, como si el mismo palacio lo estuviera invitando a descubrir lo prohibido. Pero Eduardo no estaba solo. Desde las sombras, los ojos de la Dama Oscura lo observaban, esperando el momento exacto para mostrar su verdadera forma. En el interior del palacio, Eduardo encontró una habitación oculta, repleta de antiguos manuscritos. Uno de ellos llamó su atención. Hablaba de un ritual que podía liberar a un alma atrapada en el cuerpo de otra persona. Al leerlo, un escalofrío recorrió su espalda. La bruja estaba más cerca de lo que pensaba. Lo que le había parecido una simple leyenda, ahora parecía ser una advertencia de algo mucho más oscuro. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de Eduardo, ¿te atreverías a continuar desenterrando la verdad o te alejarías antes de que sea demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre lo que crees que sucederá en la noche más oscura de Granada. Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había leído. La Dama Oscura no era solo una leyenda, era una presencia real, atrapada en el tiempo, esperando el momento oportuno para regresar. La noche se cerraba a su alrededor como una manta pesada,
y la ciudad parecía sumida en un sueño profundo, ajena al peligro que acechaba en las sombras de la Alhambra. Pero Eduardo ya no podía detenerse. Su curiosidad lo arrastraba hacia lo desconocido. Cada rincón del palacio parecía estar lleno de ecos del pasado. Las paredes susurraban historias olvidadas, pero en cada paso que daba, un frío antinatural lo envolvía, como si alguien lo estuviera observando. Los pasillos que antes le parecían hermosos, ahora parecían ser laberintos interminables que lo conducían hacia la oscuridad. De repente, escuchó un crujido, como si alguien hubiera pisado una de las losas del suelo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo un silencio pesado, como si la misma ciudad contuviera la respiración. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado aumentaba. Algo o alguien lo seguía, y aunque no podía verlo, podía sentirlo profundamente. La leyenda hablaba de la bruja que acechaba en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atrapar a su víctima. Eduardo, aunque consciente del peligro, no podía retroceder. ¿Cómo podría? Estaba demasiado cerca de la verdad. Al llegar a un patio interno, Eduardo se detuvo. Ante él, el antiguo pozo de agua cubierto por una gruesa capa de musgo parecía llamar su atención. En la leyenda, se decía que el pozo era el lugar donde la Dama Oscura había sellado su pacto con las fuerzas oscuras. Sin pensarlo se acercó, pero en cuanto lo hizo, un viento helado recorrió su espalda, como si algo hubiera pasado a través de él. Una voz susurró su nombre, esta vez más clara, más urgente. ¡Eduardo! Era un susurro tan cercano que Eduardo podía sentir la vibración en su pecho. Miró alrededor, pero el patio estaba vacío. La figura que había visto antes en las torres del palacio estaba ahora más cerca. Se giró y vio una sombra moverse en la esquina del pozo. Unos ojos brillantes lo miraban fijamente desde la oscuridad. ¿Qué harías si fueras Eduardo en este momento? La tentación de seguir adelante, de descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, era demasiado fuerte para resistir. Pero, ¿y si te llevara a un destino sin retorno? La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero el eco de su presencia permaneció en la mente de Eduardo. Un miedo palpable lo envolvía, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía ignorar lo que acababa de suceder. Algo siniestro y antiguo había despertado en Granada, y Eduardo ya no estaba seguro de poder escapar de ello. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, se dirigió a la biblioteca de la ciudad, un lugar que Isabel le había mencionado anteriormente. Según ella, muchos de los secretos más oscuros de Granada se ocultaban en ese viejo edificio, entre sus polvorientas estanterías. Al llegar, la puerta de madera crujió al abrirse y una ráfaga de aire frío lo hizo estremecer. La biblioteca estaba desierta y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Entre los libros más antiguos encontró lo que estaba buscando, un texto olvidado cubierto de polvo que hablaba sobre la Dama Oscura. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún se mantenían legibles. Según el manuscrito, la Dama Oscura no solo había sido una bruja, sino una sacerdotisa de antiguos cultos paganos que había sellado un pacto con las fuerzas oscuras. Su alma nunca había sido destruida y cada 20 años regresaba, buscando venganza y un cuerpo en el que reencarnarse. Eduardo comenzó a leer en voz baja, absorbiendo cada palabra, cada detalle que podía ayudarlo a entender el misterio. Pero cuanto más leía, más sentía que algo estaba mal. El aire en la biblioteca se volvía cada vez más pesado, como si las mismas palabras que estaba leyendo lo estuvieran consumiendo. Fue entonces cuando escuchó un sonido detrás de él, un suave crujir de madera. Se giró rápidamente y allí, a lo lejos, en una de las estanterías, vio una figura oscura.
Los ojos de la figura brillaban con intensidad, como dos carbones encendidos, y la sombra que proyectaba no era humana. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sabía que algo o alguien lo había estado observando todo el tiempo. Era la Dama Oscura, y ya no estaba solo en su búsqueda. «Te he estado esperando, Eduardo», dijo una voz grave, cargada de una oscuridad infinita. La figura que se alzaba frente a Eduardo era una visión que desbordaba cualquier definición de terror. No era humana, pero tampoco era completamente espectral. La bruja que había sido quemada viva siglos atrás, que se creía desterrada para siempre, estaba de pie ante él. Su piel pálida, casi translúcida, y sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural, lo paralizaban. La sombra de su presencia lo envolvía todo, oscureciendo la biblioteca con una neblina fría que parecía filtrarse desde las paredes. «Creías que podía esconderse para siempre, pero yo nunca me fui», susurró la bruja, su voz resonando como un eco en su mente. Eduardo dio un paso atrás, sintiendo como si las paredes lo aplastaran, como si el aire mismo se volviera cada vez más denso, más difícil de respirar. El miedo lo embargaba, pero no podía dejar de mirarla. La bruja estaba viva, o al menos algo de ella lo estaba. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia él, como si no tuviera prisa, disfrutando de cada segundo de su sufrimiento. La bruja levantó su mano y un suave resplandor verde surgió de sus dedos. Era un hechizo, pero no un hechizo común. Este venía directo de la oscuridad, algo antiguo y terriblemente potente. Eduardo sintió un dolor punzante en su pecho, como si la bruja estuviera apretando su alma, como si estuviera dentro de él. De repente una visión le atravesó la mente. Vio el pasado, la ejecución de la bruja en la plaza principal de Granada. Recordó los gritos de los habitantes mientras la bruja era atada a la pira, su cuerpo envuelto en llamas. Pero ella no murió. No, ella juró regresar, y ahora, después de tanto tiempo, su venganza comenzaba. «¿Por qué viniste aquí, Eduardo?», preguntó la bruja, su tono ahora cargado de odio. «¿Acaso creíste que podrías detenerme?». El miedo se apoderó de él, pero también lo invadió una furia inesperada. No podía dejar que ella lo dominara. El libro que había encontrado en la biblioteca hablaba de un ritual antiguo, un conjuro capaz de sellar el alma de la bruja para siempre. Eduardo sabía que esa era su única oportunidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la bruja extendió sus manos hacia él. La oscuridad se abalanzó y el mundo que conocía comenzó a desvanecerse. Su alma estaba en juego y el tiempo se estaba agotando. El aire en la biblioteca se volvió insoportablemente denso. Eduardo sentía que la oscuridad lo envolvía, como si la misma sombra de la bruja lo estuviera devorando. Sin embargo, en su interior algo despertó. La desesperación se transformó en determinación. No podía dejar que la bruja ganara, no podía ser otro sacrificio más de sus maldiciones. Eduardo recordó el antiguo manuscrito que había encontrado. El ritual que había descubierto en sus páginas tenía el poder de sellar el alma de la bruja para siempre, pero requería un sacrificio, un pacto que no podía romperse. Para realizarlo, debía invocar el poder de la luna llena y hacerlo en el mismo lugar donde la bruja había hecho su juramento de regresar. Con una respiración temblorosa, Eduardo corrió hacia la mesa donde descansaba el libro, tomándolo con fuerza. «Esta es tu última oportunidad, bruja», murmuró para sí mismo. «Si muero aquí, que mi alma sea mi sacrificio para sellarte». La bruja, al ver el movimiento de Eduardo, lanzó un grito estridente, una vibración tan poderosa que la biblioteca entera tembló. Las sombras se alzaron a su alrededor, como si estuvieran tomando forma, como si fueran criaturas vivientes que la obedecían. Eduardo sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si su corazón fuera a estallar en cualquier momento.
Con las manos temblorosas, abrió el libro y comenzó a recitar las palabras que le habían sido impartidas en la antigua lengua que ya no existía. Cada palabra que decía parecía arrancar un pedazo de su alma, pero Eduardo no se detuvo. Mientras recitaba, una luz verde intensa comenzó a emanar de sus manos. La bruja, furiosa, lanzó maldiciones que retumbaban en los muros, pero la energía de la luz fue más fuerte. El ritual estaba en marcha. La bruja avanzó hacia él, con los ojos brillando como carbones ardientes, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una onda de energía la detuvo. La luz comenzó a rodearla, envolviéndola en un resplandor cegador. Gritó de dolor, un grito que reverberó en todo el palacio, pero Eduardo no podía detenerse. Finalmente, con un último esfuerzo, Eduardo pronunció las palabras finales del ritual. En ese instante, la bruja se disolvió en el aire, convirtiéndose en una niebla oscura que desapareció en las sombras de la Alhambra. La energía que la había sostenido se desvaneció, y la biblioteca quedó en silencio absoluto. Eduardo cayó de rodillas, agotado. Lo había logrado, pero a un precio terrible. La Dama Oscura había sido sellada, pero su alma nunca dejaría de perseguirlo. Granada, 1992. Un año había pasado desde la noche en que Eduardo había enfrentado a la Dama Oscura. La ciudad parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo no estaba bien. Algo dentro de él había cambiado, y esa sensación de inquietud nunca lo había abandonado. Había vencido a la bruja, pero las cicatrices del alma no se curan tan fácilmente. A menudo se despertaba a medianoche, persiguiendo sombras que no estaban allí, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriéndole la frente. Sabía lo que había visto, sabía lo que había hecho, pero lo que no sabía era si había vencido realmente o si simplemente había pospuesto lo inevitable. Granada, con sus calles antiguas y sus monumentos llenos de historia, le resultaba ahora ajena, como si estuviera mirando la ciudad a través de un cristal roto. El Alhambra, que alguna vez había sido un símbolo de orgullo y belleza, ahora le parecía un lugar maldito. A veces sentía que la ciudad lo miraba, esperando que se rindiera al misterio que había desvelado. Una noche, mientras caminaba por las callejuelas de Granada, Eduardo escuchó un susurro que lo detuvo en seco. Era el mismo susurro que había oído antes. Eduardo. La voz venía de la oscuridad, pero cuando giró para mirar, no vio a nadie. El miedo se apoderó de él y el aire se volvió irrespirable. No podía ser. Sabía que había sellado a la bruja, pero ¿y si algo de ella seguía allí? ¿Y si nunca la había derrotado por completo? Esa noche, Eduardo comprendió que la Dama Oscura no era solo una bruja. Era una sombra que nunca desaparecería por completo. Estaba en la ciudad, en los rincones más oscuros de su alma, esperando el momento adecuado para regresar. Y él, sin saberlo, siempre estaría marcado por ella. Granada, 1992. El aire seguía pesado, como si la ciudad misma estuviera retorcida por el mal que había estado a punto de liberar. Eduardo, aunque ya lejos de la Alhambra, no podía escapar de la sombra de la Dama Oscura. El eco de su maldición seguía resonando en sus venas, como una marca invisible que nunca desaparecería. Él miraba las calles familiares, las plazas llenas de turistas, y se preguntaba si alguien más sentía lo que él. La bruja podía haber sido sellada, pero la oscuridad nunca desaparece por completo. Siempre hay algo que permanece, esperando. Y Eduardo sabía que su alma ya no le pertenecía completamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos brillantes de la Dama Oscura. En una plaza del centro de Granada, Eduardo se detuvo por un momento. Sentía una presencia a su lado, algo familiar pero escalofriante. No la vio, pero la percibió, como si algo o alguien estuviera observándolo.
Sin pensarlo, giró rápidamente, pero no encontró nada. Solo la brisa fría que recorría las calles vacías. Granada nunca fue la misma para él, y nunca lo sería. La bruja, aunque derrotada, había dejado su huella en él. En algún lugar, en la oscuridad de la ciudad, en su mente y su corazón, la sombra de la dama oscura siempre lo seguiría. Y él, sin quererlo, nunca dejaría de buscarla. Porque en el fondo, Eduardo sabía que el verdadero terror no era lo que había visto, sino lo que nunca dejaría de perseguirlo.